Señor en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Buenos días, nuestros queridos hermanos y hermanas que conforman la clase de nuevos creyentes. Hoy es la última clase de la serie de estudios acerca de la disciplina en la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, hoy concluimos. Les pido, hermanos, que tengan en la mano, por favor, papel, lápiz, hermanos, donde puedan anotar sus dudas, sus preguntas, hermanos, y con mucho gusto trataremos de responderlas. Hermanos, han sido tiempos difíciles, ciertamente, pero hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha prosperado. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y que, Señor, esta clase sea de bendición para nosotros, Señor. Un tema difícil, Señor, pero un tema que se debe de saber y de practicar. Padre Celestial, esperamos nunca tener que practicarlo, Señor, pero ciertamente, Señor, llegará el momento en que tengamos que afrontar algún problema y, Señor, tengamos que hacer uso de este conocimiento. Gracias, Padre Celestial, te damos honra, gloria y honor, Señor, por tu gran nombre y por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a hacer desaparecer mi rostro y al final de esta exposición de esta clase encontrarán ustedes el número de WhatsApp. Ustedes pueden hacerme llegar ahí sus dudas o sus sugerencias y voy a hacer ahora desaparecer mi rostro. Dios les bendiga, hermanos, y nos seguimos viendo. La semana pasada aprendimos que la disciplina en la iglesia se debe practicar por algunas razones, 5 en especial: por el bien de la persona disciplinada, por el bien de otros cristianos para que vean el peligro de pecar, por la salud de la iglesia como unidad, es decir, para conservar la iglesia unida,
por el testimonio congregacional de la iglesia, hermanos, para que los inconversos vean la santidad de la iglesia, es decir, una vida diferente en la iglesia. Y hermanos, para la gloria de Dios, dado que así reflejamos su santidad. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Hermanos, si no se practica la disciplina en la iglesia, se corre el riesgo de que la levadura del pecado cunda por todos lados. Es decir, hermanos, si un pecado se deja pasar ahora, es muy probable que esa levadura, igual que la levadura sobre la harina, hermanos, cunda sobre toda la harina y al final se leudará toda la masa. Hermanos, al justificar un pecado, pronto se tendrá que justificar otro y hermanos, el pecado cundirá por toda la congregación. Entonces, hermanos, nos encontramos ante la disyuntiva entre practicar o no practicar la disciplina, hermanos. Hay que tomar en cuenta que esto depende, hermanos, de lo que el Espíritu Santo nos guíe, pero hermanos, si está escrito esto en la palabra de Dios, creo que la disciplina debe de tomarse con mucha seriedad. Bien, hermanos, hemos aprendido mucho acerca de la disciplina. Ahora vamos a aprender la forma y los pasos, cómo se debe de aplicar la disciplina correctiva dentro de la iglesia. Y hermanos, nosotros hemos dividido esto en pasos, en 4 pasos. Cada uno es progresivo, es decir, lleva otro tipo de sanción mayor a la del paso previo. Todas, hermanos, tendientes a la reivindicación o al arrepentimiento de la persona ofensora. Hermanos, todo esto tiene que hacerse con amor y con todo el deseo, hermanos, de que aquella persona sea restituida al seno de la iglesia. El paso número 1 es una reprensión privada para las ofensas privadas que tiene su base bíblica en Mateo 18, 15 y 16. El paso número 2 es la reprensión pública. Su base bíblica se encuentra en Mateo 18, 17, que ya lo hemos visto múltiples ocasiones, pero también encontramos que está en primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 20. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Se utiliza este medio cuando las personas no escuchan la represión privada o cuando la falta pública es pública, pero no escandalosa. Lo ideal es que el hermano esté presente para recibir la reprensión pública, reprenderlos delante de todos para que ellos aprendan, hermanos, para que ellos se arrepientan y sean reintegrados rápidamente al seno amoroso de la iglesia. Llegamos ahora, hermanos, al paso número 3, cuyas acciones punitivas son el aislamiento y las restricciones. Hermanos, la única medida punitiva que recomienda la Escritura, hermanos, es el aislamiento del resto de la comunidad cristiana. Hermanos, a los que andan desordenadamente hay que aislarlos. Ahora, hermanos, esto tiene algunas cosas a considerar. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice que aquellos que andan enseñan, pero que andan desordenadamente, hermanos, se les debe de separar. Hermanos, este mismo trato se debe de dar también a aquellos que dirigen la congregación, a aquellos que enseñan, a aquellos que sirven. Hermanos, si andan desordenadamente, deben de ser separados de cualquier servicio que ellos estén ejerciendo dentro de la congregación. Ahora, respecto a restringirse o prohibir la participación en la cena del Señor, hermanos, es una de las restricciones que más se practica, pero una de las restricciones más controversiales, pues se dice que el acto de la Santa Cena, hermanos, es un acto de comunión cristiana. El acto, hermanos, de la Cena del Señor, hermanos, es participar, es un símbolo del nuevo pacto, donde todos formamos una comunidad. Hermanos, esto es cierto, pero también es cierto, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo instituyó la Cena del Señor, urgió o apuró a Judas a que saliera del recinto o del aposento alto, hermanos, para poder celebrar con aquellos que estaban en plena comunión de fe, hermanos, la Cena del Señor. Hermanos, cuando Él le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya.
Hermanos, le estaba indicando que podía salir. Hermanos, la Biblia a este respecto es clara. Solamente aquellos que están en plena comunión de fe, hermanos, pueden participar en la cena del Señor y no los que están bajo alguna medida disciplinaria. Hermanos, en la cena del Señor, hermanos, es controversial esto. Ahora llegamos, hermanos, ya al paso número 4, que es el último paso, hermanos, que es al cual nadie quisiera llegar, hermanos, que es la expulsión como miembros de la iglesia o algunos le llaman también excomunión. Los que se niegan a escuchar a la iglesia, hermanos, son aquellos que reciben esto, hermanos, después de las reprensiones y restricciones. Si no escucha la voz de la iglesia, hermanos, pues hay que expulsarlo de la congregación. Esto lo podemos ver en Mateo 18:17. La iglesia, hermanos, es quien expulsa. Nadie más. No es el pastor, no es los diáconos, hermanos. Es la iglesia la encargada de aplicar esta medida disciplinaria. Hermanos, el trato que la iglesia tendrá con la persona que está siendo disciplinada, hermanos, es considerarlo, hermanos, como una persona no creyente. Hermanos, a lo mejor usted me va a decir, hermano, qué injusto, hermanos, pero la palabra de Dios dice en Mateo 18:17, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, es decir, tenle por una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Hermanos, si se niega al arrepentimiento, hermanos, alguna razón debe de tener. Entonces, esto, hermanos, yo le estoy transmitiendo simplemente lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia debe de mantenerse separada de tal persona. Esto lo podemos ver en Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y si la persona, hermanos, sigue pecando y, hermanos, haciendo actos que nieguen la fe, hermanos, entonces lo que hay que hacer con esos hermanos que son separados de la congregación, hay que hablarles del amor de Cristo, hermanos, hay que evangelizarlos nuevamente. Quizás nunca hayan aceptado a Cristo como su Salvador y ahora sea esa la oportunidad, perdón. Es también, hermanos, la iglesia quien restaura, es la iglesia quien expulsa, quien aplica esta medida disciplinaria. Y es la iglesia quien restaura. Hermanos, no es el pastor, no son los diáconos, no es un capricho de alguien. Es la iglesia bajo la dirección de su cabeza invisible, que es Cristo el Salvador. Ahora vamos a estudiar muy brevemente algunos de los motivos por los cuales un miembro puede ser excluido de la membresía de la iglesia. Y como primera causa, hermanos, es por exponer falsas doctrinas. Esto tiene su base bíblica en Gálatas 1:9, 1 Timoteo 1:19 y 20, 2 Timoteo 2:17 y 18 y 2 de Juan 10. Pablo le da a Tito, a quien había dejado como encargado de la iglesia de Creta, una serie de instrucciones precisas. Esto lo podemos ver en Tito 1:5. Le dio esta instrucción precisa: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Hermanos, expúlsalo. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3:10 de Tito, según la Biblia de las Américas. Un hombre que causa divisiones es uno que en este caso lo hace por causa de doctrinas contrarias o por enfatizar en falsas doctrinas. Es decir, hermanos, se fija en cosas que son falsas. La idea clave es la palabra escoger. Este hombre o aquella persona, aquel hombre o aquella mujer, escogen lo que les agrada creer a ellos mismos. En cuanto a las doctrinas que ellos escogen, hermanos, ellos escogen creer en aquellas creencias contrarias a las doctrinas que practicamos como Iglesia Bautista. Cuando otros se juntan en torno a él, entonces surge lo que nosotros llamamos disensión. Y ante tal disensión es preciso que la iglesia actúe prontamente para suprimir el riesgo que causa este falso maestro, pudiendo provocar la división de la iglesia. Entonces, hermanos, la medida disciplinaria aquí es urgente y precisa.
Causa número 2 para separar a una persona de la membresía. Hermanos, menospreciar a la iglesia o desobedecer sus disposiciones. Tiene su base bíblica en Mateo 18:17, primera carta a los Corintios 11:22 y primera Tesalonicenses 5:12 y 13. Hasta este punto ha habido un intento verdadero de parte de la iglesia de acercarse al hermano de manera que las palabras de otros creyentes, de otros hermanos, puedan contribuir a traer convicción de pecado y por tanto de arrepentimiento en ese hermano que ha caído en esa falta y en esa falta de arrepentimiento. Después de haber pasado por cada uno de estos pasos, si el hermano persiste en el estado de no arrepentirse, hermanos, eso implica la aplicación de la separación del resto del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, esta separación no se debe de realizar si no se llevaron a cabo y se agotaron los pasos previos de la aplicación de la disciplina. Hermanos, no hay un principio bíblico que apruebe o que haga, no, que nos haga o que así lo establezca, hermanos, que podemos empezar por el punto número 4. No, hermanos, siempre tenemos que empezar a partir del primer punto hasta llegar al final. Hermanos, la separación del hermano de la iglesia es una consecuencia secundaria a su persistencia en no arrepentirse. Eso es lo que finalmente provoca su separación de la membresía de la iglesia. Causa número 3, por formar divisiones o partidos dentro de la iglesia. Romanos 16:17 y primera carta a los Corintios 1:10 al 13. Una de las experiencias más dolorosas y sangrantes que un cristiano pueda sufrir es la división de su iglesia. Un sentimiento que puede compararse al dolor que causa el divorcio, donde los hijos son los principales afectados y en las iglesias, pues los miembros nuevos o los miembros inmaduros. La formación de grupos o grupúsculos dentro de la iglesia es tan antigua como la iglesia misma. Esto evidencia la influencia del contexto social multicultural dentro de las iglesias cosmopolitas, pero no es más que el reflejo de una vida carnal, como la llama el apóstol Pablo. El divisor no busca fortalecer a la iglesia u organización a la que critica, sino debilitarla y dominarla, dando como resultado que cada grupo rival use nombres de líderes de la iglesia. Esto lo podemos ver en primera carta a los Corintios 1:12, y cada uno enarbola un principio teológico particular, aunque no por esto sea correcto ni sea correcta la interpretación bíblica. La pregunta retórica del apóstol Pablo en el verso 13, ¿está dividido Cristo? La respuesta es un no rotundo. Así pues, debe ejercerse la disciplina a cualquier grado en una iglesia para evitar divisiones dentro de ella. Cuarta causa por la cual un miembro puede ser expulsado de la iglesia, hermanos, por cometer robo, hurto, fraude o cualquier otro ilícito en dinero o especie. Estos delitos, hermanos, son sancionados por las leyes civiles y tienen su base bíblica en Romanos 13:2 y primera carta a los Corintios 5:11 y 6:10. Hermanos, estos delitos pueden cometerse de los creyentes, de los miembros de la iglesia, hacia las personas no creyentes, es decir, hacia las personas que no forman parte de la membresía de la iglesia, o a las personas que forman parte de la membresía de la iglesia. Nos cabe hacer mención que se presenta con relativa frecuencia dentro de las congregaciones. Más que nada, hermanos, los versículos de primera a los Corintios 5:11 y 6:10 hacen una lista de pecados que parecen complementarios uno de otro. La iglesia de Corinto había caído en un pecado corporativo por tolerar en ella presencia de pecadores descarados y arrogantes. Su testimonio moral, hermanos, era turbio y su comunión era impura. Su arrogancia los había cegado de tal modo que no estaban conscientes de la ofensa que estaban cometiendo delante del Señor. El pecado manifiesto en su medio es que es como un cáncer que dejado a su suerte, hermanos, se extenderá por todo el cuerpo.
El robo, la estafa y la avaricia contradicen de manera fundamental el amor al prójimo. Es por esto que la Iglesia no debe tolerar este tipo de pecados dentro de ella y debe de proceder rápidamente a la disciplina correctiva. La borrachera también es otra de las causas por la cual se puede expulsar a un miembro de la congregación. Tiene su base bíblica en primera carta a los Corintios 5:11 y 6:10. No se puede permitir, hermanos, que los miembros de la iglesia vivan engañados, como lo estaban en la iglesia de Corinto, que habían llevado la libertad de Cristo hasta el nivel de libertinaje. Ellos pensaban que podían ser cristianos mientras desobedecían deliberadamente al Señor, o quizás ellos pensaban, y la iglesia se los permitía, que no tenía nada de malo emborracharse. La Biblia prohíbe explícitamente la borrachera entre aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que la responsabilidad de la iglesia es ejercer una amorosa pero firme disciplina para sus miembros que persisten en practicar el vicio del alcohol. También se puede excluir de la membresía por tabaquismo, drogadicción o cualquier otro tipo de estos vicios. Esto lo tiene su fundamento bíblico en Gálatas 5:19 al 21. En relación a la ética cristiana, está arraigada en la vida eterna, en la vida divina, es decir, en la conducta moral de Dios. De esta definición ética se comparte la participación de la naturaleza divina, la moral de la Biblia. Aunque no está prohibido explícitamente la drogadicción y el tabaquismo, se considera como elementos nocivos para el bienestar del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo del creyente. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, versículo 19. Por tener litigios en los tribunales, rencillas con hermanos en la fe, familiares o vecinos o cualquier otra persona y afecte el buen testimonio cristiano. Esto lo tiene su base bíblica en Levítico 19, 17 y 18, Mateo 18, 15 al 17 y primera carta a los Corintios 5, del 12 al 13. Los efectos colaterales de un litigio y en menor grado de los métodos seculares de resolución de los conflictos son todavía más serios cuando se les ve desde la perspectiva espiritual. Cuanto más contencioso es un proceso, más probabilidades tiene de brindar un pobre testimonio del amor cristiano y de la obediencia a Dios. El proceso contencioso agrava las actitudes críticas y alienta la queja y la autojustificación, obstaculiza la confesión y el arrepentimiento de los pecados, con lo cual se prolongan patrones de hábitos destructivos. Además, al endurecerse los corazones de las partes por estos factores, tienden a experimentar más conflictos en el futuro. Esto hace incompatible a la iglesia o a sus miembros en presencia de tribunales humanos. Octava causa para separar a alguien de la membresía de la iglesia: por practicar el chisme. Esto lo podemos ver su base bíblica en Levítico 19:16 y 1 Timoteo 5:12 y 13. Hermanos, chisme vamos a definirlo como un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo, mientras que murmurar es hablar mal de una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. O también consiste en hablar mal de una persona cuando no está presente. La murmuración, hermanos, consiste en transmitir noticias y rumores por el simple placer de hacerlo, normalmente en detrimento de la naturaleza y reputación de la persona de la que se habla. A diferencia de las mentiras, la murmuración puede transmitir a veces cosas ciertas, los chismes pueden llevar cosas ciertas, pero hermanos, siempre con el propósito malévolo u ocioso de dañar a la persona. Todo esto, hermanos, daña la unidad del cuerpo de Cristo y debe erradicarse en la medida que se tenga conocimiento de este.
También por avaricia o conducta ambiciosa, por jugar juego de lotería y juegos de azar. Éxodo 20:17, Isaías 65, 11 y 12 y primera carta a Timoteo 5, 12 y 13. En general, jugar números de lotería es pecado porque en tal caso la persona quiere hacerse rica sin trabajar, lo cual viola el orden divino. El juego de azar puede ocasionar una adicción y aunque tú no caigas presa de él, no obstante, tu ejemplo puede ocasionar que otros sí caigan esclavos de esta adicción. Primera los Corintios 8, 9 y 13. Las escrituras hablan de pecados visibles y pecados secretos. Los pecados secretos son de dos tipos. Por un lado, se cometen en lo oculto del ojo del prójimo, excepto lógicamente de aquel que lo hace. Y por otro lado, cuando ciertas actividades con apariencia de inocencia se convierten en pecado por una mala motivación. El juego de la lotería se hace pecado por causa de sus circunstancias o de la motivación, que por lo regular es la avaricia, que está prohibida en la Escritura. Al violar lo determinado por Dios, se debe evitar su presencia en la iglesia. Es decir, hermanos, se debe de evitar a aquellos miembros que participen o jueguen a los juegos de azar o que participen jugando a la lotería. Décima causa por la cual se puede separar a una persona o a un miembro de la membresía de la iglesia: por aceptar o practicar doctrinas fuera de la palabra de Dios, bautizar infantes, danzas, reliquias, mandas, rosarios, matrimonios en templos católicos, ofrendas y sacrificios a los ídolos. Esto tiene su base bíblica, hermanos, en primera carta a los Corintios, desde el capítulo 6:14 hasta el 7:1. Ninguna de estas prácticas, hermanos, tiene un sustento bíblico como ya lo hemos aprendido, sino más bien tienen un trasfondo idolátrico. Respecto a esto, el apóstol Pablo escribe a los Corintios: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto lo podemos encontrar en primera carta a los Corintios 10:20. La disciplina abarca tanto la doctrina como la conducta. Los miembros pueden disciplinarse por conductas que violan los principios bíblicos o los estatutos convenidos en la iglesia, pero también por causar violaciones a las doctrinas y creencias. Se considera que los miembros están bajo la autoridad de la congregación y somos responsables los unos de los otros. Por tanto, es necesario practicar acciones disciplinarias inmediatas. También por cometer delitos de orden sexual en cualquiera de sus formas: adulterio, fornicación, homosexualidad, transexualidad, incesto, violación, aborto premeditado, etc. Tiene su base bíblica en primera carta a los Corintios 5:11, 6:9 y 10. El adulterio es un pecado grave que inmediatamente pone en duda la profesión de fe de una persona. Algunos dirían que la socava completamente. Es un acto serio de traición que hasta los incrédulos reconocen normalmente como un acto equivocado. Tristemente, mientras que este pecado es reconocido casi como por unanimidad como pecado, las modernas idiosincrasias referentes al aborto y la homosexualidad en todas sus variantes se diluyen en un montón de argumentos especulativos fuera de la autoridad única de la Escritura, que indica que ambos son pecados flagrantes delante de Dios, de un Dios santo, quien ordena a sus hijos practicar también la santidad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Todos los pecados de índole sexual deben ser manejados con estricto apego a la Escritura. 12ª causa de expulsión: el homicidio. Esto tiene su base bíblica en Éxodo 20:13, Gálatas 5:21 y Apocalipsis 22:15. El pecado
causa la corrupción del carácter del hombre. El hombre que peca, hermanos, es porque es un pecador. El carácter básico está afectado al extremo de que no buscan a Dios, no hay quien busque a Dios, ni haga nada por acercarse al Señor. Tal carácter produce una conducta corrupta que se manifiesta en obras corruptas, engañosas, sin misericordia, en acciones homicidas, contenciosas y actos impíos completamente. El hombre que está bajo la sujeción del pecado ignora de manera voluntaria la imagen de Dios presente en la persona del prójimo. Hermanos, son múltiples los pasajes que hablan de las medidas disciplinarias contra los homicidas, que van desde la venganza en el Antiguo Testamento hasta la expulsión de la membresía de la iglesia, hermanos, y la exclusión del reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio de la disciplina en la iglesia y las causas por la cual puede un miembro de la iglesia ser expulsados. Damos conclusión al estudio del capítulo de disciplina en la iglesia. Hermanos, al final de esta presentación encontrarán la bibliografía completa en la cual nos fundamentamos para presentarle los argumentos que han sido vertidos en estas 4 clases. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre, te glorificamos y te doy honra, gloria y honor, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque aprendimos, Señor, cuáles son las causas, Señor, las principales causas por las que alguien pueda ser expulsado de la membresía de la iglesia. Señor, permítenos, Señor, que nunca lleguemos a estos extremos, Padre Celestial. Pero cuando sea necesario, Señor, hacerlo con valentía, con amor a ti y con amor al prójimo. En el nombre de Jesucristo. Amén.